Betty la Fea, temporada 2, capítulo 8. Betty, Esteban, Marcela y Calderón se dirigían hacia las bodegas que en algún momento habían pertenecido a Ecomoda, las cuales fueron vendidas por Armando. Durante el trayecto, Betty agradeció a Marcela por acompañarla en las diligencias, pero Marcela le aclaró que no lo había hecho por ella, sino por el interés en la empresa, y también por Mila. Betty, aliviada, le aseguró que ya había hecho las paces con Mila y que las cosas entre ellas estaban mejor. Al llegar a las bodegas, se encontraron con Pascual, el dueño actual, quien estaba conversando con Ignacio. Cuando uno de los empleados de Pascual les informó sobre la presencia de las dos mujeres de Ecomoda, Ignacio decidió ocultarse para evitar un enfrentamiento. Pascual se acercó al grupo y se presentó. Betty expresó su interés en renegociar los términos del alquiler, buscando reducir el precio y explorar la posibilidad de que Ecomoda pudiera volver a comprar las bodegas en el futuro. Pascual, sin embargo, le dejó claro que no estaba dispuesto a considerar esa opción. Era vender lo que ya había comprado, y que prefería mantener la propiedad como estaba. Cuando Betty regresó a Ecomoda, se sorprendió al ver una huelga en la entrada de la empresa. Liderada por Hugo, el grupo de manifestantes estaba exigiendo mejores prestaciones y condiciones laborales. La escena era caótica, con pancartas y cantos resonando en el aire. Hugo, con su estilo característico, estaba al frente del grupo, proclamando que estaban allí para asegurar que sus derechos fueran respetados. Betty se acercó con cautela, consciente de que la situación requería delicadeza. No tenía más opción que mostrar apoyo a los trabajadores, así que se dirigió a Hugo, y le dijo que le parecía bien que ellos mismos estuvieran velando por sus derechos. Esto pareció calmar un poco la tensión, al menos temporalmente, permitiéndole a Betty continuar su camino hacia la oficina acompañada por Nicolás. Una vez dentro de su oficina, Betty se dejó caer en su silla con un suspiro de agotamiento. Había sido un día largo y complicado. Confesó a Nicolás que no sabía cómo convencer a Mila de que se mudara a vivir con su padre. Betty estaba preocupada por el bienestar de Mila, pero también entendía que Mila necesitaba espacio y autonomía. Nicolás, siempre práctico, le dijo que eso parecía una tarea casi imposible. Mila no iba a querer estar con un dictador como se había vuelto don Hermes después de quedar viudo. La situación familiar de Mila era complicada, y aunque su padre pensaba que estaba haciendo lo mejor, su actitud estricta y controladora solo había creado más distancia entre ellos. Después de salir de la cárcel, Armando se dirigió directamente a Ecomoda. El peso de sus decisiones pasadas todavía le pesaba, y estaba decidido a enfrentar las consecuencias de sus acciones. Al llegar a la empresa, se encontró con una huelga organizada por los empleados, quienes exigían mejores condiciones y el pago de prestaciones atrasadas. Armando, sin embargo, estaba en su propio mundo, viendo alucinaciones de su padre fallecido en todas partes. Tuvo una intensa conversación con la imagen de su padre. En su mente, su padre lo miraba con desaprobación, diciéndole que entregarse a la justicia había sido lo primero bueno que había hecho en mucho tiempo. Sin embargo, su padre le reprochó que había tardado menos en salir de la cárcel que en entrar y que lo justo hubiera sido que pagara por completo todo el daño que había causado. Las palabras de su padre resonaban en la mente de Armando, dejándolo atrapado en sus pensamientos de culpa y arrepentimiento. Al abrirse las puertas del ascensor, Armando se encontró cara a cara con la huelga interna. Los empleados estaban reunidos, exigiendo respuestas y acciones. Armando se detuvo un momento, observando las caras de aquellos que había defraudado. Con una sensación renovada de responsabilidad, les aseguró a todos que había vuelto no solo para recuperar el dinero perdido, sino también para pagarles a ellos, sus empleados, lo que les correspondía. Sabía que tenía que ganarse nuevamente su confianza. Justo en ese momento, Marcela apareció. Su mirada era intensa y llena de reproche. Le dijo que esperaba que durante esos días en la cárcel hubiera sentido lo mismo que sintió su hermano cuando estuvo en prisión. Durante una reunión en la sala de juntas de Ecomoda, el ambiente estaba cargado de tensión. La junta directiva se había reunido para discutir la complicada situación de la empresa, derivada en gran parte de las decisiones de Armando y Calderón. Los empleados, preocupados por sus salarios y la estabilidad laboral, miraban con expectativa a los responsables de la empresa. Armando, consciente de las críticas y los murmullos, tomó la palabra. Con voz firme, comenzó diciendo que él y Calderón se harían cargo de los problemas relacionados con el dinero de los empleados. Admitió que habían cometido errores y que estaban dispuestos a asumir su responsabilidad para encontrar una solución. Sin embargo, había un asunto con el que no estaba de acuerdo: las acusaciones de que estaban vigilando a los empleados mediante cámaras de seguridad.
Aseguró que podían aceptar cualquier respecto a esa situación en particular. Armando se comprometió a investigar a fondo para descubrir quién estaba detrás de esa vigilancia y con qué propósito. Quería demostrar que ni él ni Calderón eran culpables de tal acción. Estaba decidido a limpiar su nombre y el de la empresa, mostrando que estaban comprometidos con la transparencia y la ética. En ese momento, la puerta de la sala de juntas se abrió y entró Mila, la hija de Armando. Con una sonrisa de alivio, se acercó a su padre y lo abrazó fuertemente. Armando, visiblemente conmovido, correspondió al abrazo. Mila, con su espíritu optimista, expresó que, dada la difícil situación que estaba atravesando Ecomoda, lo más sensato sería dejar de lado los conflictos internos y enfocarse en soluciones constructivas. Mila sugirió que, para fomentar la innovación y el sentido de comunidad dentro de la empresa, se ampliara el cupo de asistentes a las reuniones importantes, como la que estaban teniendo. Creía que permitir la participación de más empleados era un compromiso colectivo con el éxito de Ecomoda. El cuartel de las feas decidió salir a tomar unos tragos después de una larga semana de trabajo en Ecomoda. El ambiente en el bar era alegre y relajado, con risas y anécdotas compartidas entre amigas. A medida que la noche avanzaba, las copas también lo hacían, y el grupo se encontraba ya un poco pasado de tragos. Betty, siempre consciente de su seguridad, decidió que era mejor llamar a alguien de confianza para que la recogiera y la llevara a casa. Con el celular casi sin batería, Betty llamó a Nicolás, su mejor amigo y confidente. Mientras tanto, Nicolás estaba teniendo una noche inolvidable con Patricia, disfrutando de una cena especial y momentos de complicidad. Al ver la llamada de Betty, contestó con cierto pesar, sabiendo que no podría dejar a Patricia sola en medio de la velada. Betty le explicó que necesitaba que viniera a recogerla porque su celular estaba a punto de apagarse, y no quería arriesgarse a quedarse sin transporte. Nicolás, aunque que ese momento, le explicó la situación, diciéndole que estaba muy retirado del lugar, y se le iba a dificultar mucho la llegada. Pero no te preocupes, dijo, enviaré a alguien de mi total confianza para que te recoja. Lo que Betty no sabía era que la persona que Nicolás iba a enviar para recogerla era Esteban, el abogado. Cuando llegó al bar, Betty se sintió aliviada al reconocerlo y se subió al coche con tranquilidad. Durante el trayecto, Esteban recibió una llamada de María José, la abogada de Armando. María José le informó que el divorcio de sus clientes iba a tener que alargarse, pero que ambos sabían que eso debía resolverse pronto. En medio de su embriaguez, Betty tomó el teléfono y respondió a María José de manera bromista, diciéndole que no fuera intensa y que no llamara a esa hora porque le iban a tener que cobrar horas nocturnas. Esteban, sorprendido y divertido, decidió colgar la llamada para evitar que Betty dijera algo más comprometedor. Consciente del estado de Betty, Esteban casa, ya que Betty insistió en que su papá no podía verla en esas condiciones. Esteban le preguntó, entre risas, qué edad tenía para que la cuidaran tanto, a lo que Betty respondió que su papá la cuidaba aún como si fuera una niña. Esteban, con un tono cómplice, le dijo que la próxima vez que quisiera salir de fiesta, podía hacerlo en su casa, pero que lo invitaran. Betty se rió y, agradecida por la oferta, en el apartamento de Esteban, mientras se disponían a levantarse para que él le mostrara el cuarto donde dormiría, Betty tropezó y ambos cayeron en el sofá. En un impulso y por la